compañeros conectados. Vamos a... Ya ven, Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ya ven la presentación? Sí, profe, ya se ve. Ok. Sí. Muy bien. Bien, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Vamos a ver lo que son los componentes electrónicos, cómo se clasifican los componentes electrónicos. Pues un componente electrónico de alguna manera es una unidad o una cuestión o algo físico, ¿sí? Que de alguna manera va a formar parte de un sistema y que pues a través de él pues van a circular la parte de los electrones y van a afectar su comportamiento, ¿sí? De alguna forma ellos forman parte de un sistema electrónico. Puede haber, vamos a ver un poquito más a detalle para que tengan idea en este momento, componentes que pues reciben el nombre de ser discretos, que son dispositivos individuales y que tienen una función específica, ¿sí? y de alguna manera limitada. Y pues tenemos como ejemplo lo que son las resistencias, los capacitores, los elevadores, los diodos y los transistores, que son las figuras que nosotros tenemos aquí en esta lámina, ¿sí? Entonces, el dispositivo de alguna manera forma parte de un circuito electrónico, ¿sí? También puede haber circuitos o puede haber dispositivos que son circuitos integrados, que de alguna manera están conformados por muchos dispositivos discretos, ¿sí? Entonces, pues hay desde una integración muy pequeña hasta una integración muy alta, ¿no? Y que van a estar, digamos, haciendo funciones de diferentes formas y que pueden ser de alguna manera ahí los ejemplos que dicen los marcadores operacionales o memorias o temporizadores o alguna otra característica que pueda tener, digamos, ese dispositivo o ese circuito integrado para el cual lo puede fabricar. Posiblemente podemos ver que tenemos las tarjetas electrónicas, pues en esa tarjeta electrónica hay componentes discretos que están asociados, también interconectados con chips sobre una placa, ¿sí? Que de alguna forma da como resultado pues una tarjeta electrónica, ¿sí? Esto es para resolver alguna situación que nosotros tengamos que realizar, ¿sí? Alguna función que se tenga que hacer, y con toda la integración de todos los dispositivos, todos estos circuitos integrados y los dispositivos discretos, ¿sí? Para poder hacer una función que nosotros definamos o necesitemos resolver. Pueden llegar a ser muy complejos. Un ejemplo puede ser una tarjeta de video, una tarjeta de sonido, un modulador de modulador, la parte de comunicaciones o alguna otra aplicación que de alguna manera o algún desarrollo que se tenga que hacer para resolver algún problema o necesidad. Bien, entonces, pues los componentes electrónicos de alguna manera se tienen que interconectar y se tienen que soportar, que generalmente lo hacen a través de una tablilla, ¿sí? Que están generalmente soldados a ella, que es una PCB, que es un circuito impreso, ¿sí? Para poder de alguna manera interconectar los dispositivos y los circuitos integrados, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también tenemos el ejemplo de un amplificador o un receptor de radio, ¿sí? Donde tenemos diferentes dispositivos, tanto activos como pasivos, que van a darnos solución a alguna necesidad. Entonces, pues, algunos componentes electrónicos siempre son los
capacitores, de nuevo, los diodos, transistores, y también pueden ser circuitos integrados. Los dispositivos electrónicos, pues, se puede considerar como dispositivos electrónicos a la combinación de diversos elementos y componentes organizados en circuitos, de alguna forma para controlar y aprovechar las señales eléctricas. Y a diferencia de un dispositivo eléctrico, el cual sirve para controlar y aprovechar el flujo de corriente eléctrica. Bien, entonces un circuito electrónico pues es una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, como lo habíamos dicho, los inductores, resistores y capacitores, ¿sí? Semiconductores también conectados eléctricamente entre sí, con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas. Podemos ver cómo se pueden clasificar estos componentes electrónicos. Pues vamos a ver una clasificación de acuerdo a su funcionamiento. Pueden ser pasivos o activos, ¿sí? O de acuerdo a su energía, pueden ser electromagnéticos, electroacústicos o optoelectrónicos, ¿sí? La clasificación según el tipo de energía que van a manejar, los electromagnéticos son aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales. Por ejemplo, los que son los transformadores, inductores y elevadores. Los electroacústicos son aquellos que transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa, como son, por ejemplo, los parlantes, micrófonos, auriculares, etc. Y los optoelectrónicos son aquellos que transforman la energía luminosa en eléctrica o viceversa, ¿sí? Como son los diodos de emisor de luz, las células fotoeléctricas o los fotodiodos. La otra clasificación que podemos ver es de acuerdo a la estructura física, como habíamos mencionado hace un momento, que son los discretos y los integrados, ¿sí? O por el material de fabricación, que pueden ser semiconductores de estado sólido o semiconductores o componentes de estado sólido o no semiconductores. Bien, entonces, según la estructura física, los discretos son los más sencillos, están encapsulados a uno, y es un solo dispositivo con una sola función, por ejemplo, capacitores, resistores, diodos y transistores. Y los integrados son un grupo de componentes simples que forman un circuito un poquito más complejo, que pueden ser amplificadores, puertas lógicas, memorias u otra aplicación que se pueda tener. Profe, disculpe, Sí, adelante. solo se ve en la primera diapositiva desde hace rato. ¿Solo ven la primera? Sí, Ah, caray. ya ahorita ya se movió, pero todo lo que desde que empezó se ha visto solo la primera diapositiva. Ah, qué bueno que me dices, porque bueno, no me había sucedido, dejamos de checarlo. ¿Ahí la están viendo? Sí, ahora sí, profesor. Bueno, ya habíamos comentado aquí en la parte de los componentes electrónicos, todo lo que habíamos platicado de los componentes, de los circuitos, tanto discretos como integrados, lo que eran las tarjetas, ¿sí? La definición de un componente electrónico, los dispositivos electrónicos, cómo están conformados, un circuito electrónico también cómo se define, y aquí la clasificación que hemos visto de uno que hemos mencionado, que no sé si ya la están viendo la presentación así. No, seguimos en la de componente electrónico. Como que se congela, profe, la pantalla cuando entra al modo de pantalla completa. Ah, caray, ahora quién sabe qué pasará. A ver, déjenme ver. Deje quitar la presentación y volverla a poner. Qué bueno que me dicen, joven, porque después me sigo.
Es que cuando coloca una pantalla emergente, profe, necesita compartir la pantalla emergente. Sí, le pongo compartir la pantalla, ahí la estoy compartiendo. Y ya, digamos, ustedes pueden ver lo que tengo aquí como la pantalla, digamos, aquí sí la podemos ver que se está moviendo, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya después cuando hago la presentación, permítanme un tantito. Aquí está, bueno, voy a poner la otra para que... Ahí está la presentación. ¿Sí? Ahora necesita presentar la presentación. Cuando coloca la pantalla de presentación, ahora necesita compartir esa. Por eso, ahorita están compartiendo, ustedes ven en la pantalla, ven lo que dice componente electrónico y ven aquí las resistencias, Pero es que capacitores, seguimos viendo la página de PowerPoint, profe. por eso, pero ¿cuál ven ahorita? Es la de PowerPoint, es la que estoy pasando ahorita. O vemos como el panel de edición y todo eso. Ah, ven el panel de edición ustedes. Sí. Caray, permítanme, porque no me había pasado. A ver, ahorita ya detuve la presentación. ¿Sí? Ya los veo normales. Le digo presentar ahora en una ventana. A ver, en una ventana. Ahí está, escojo. Permítame un tantito. Y le pongo compartir. Ustedes que ven ahí la de PowerPoint, ¿no? Pero en modo edición, como dicen. Sí, profe. ¿Sí? Ahora le pongo que se presente completa la pantalla de la presentación. Ahora empiezo a correr y si están viendo ya la Se sigue presentación, viendo la de edición, profe. la de edición. ¿Tiene el laptop, profe? Sí, Es que primero tiene que poner la presentación, o sea, la forma de presentación, luego se va a compartir pantalla y selecciona la presentación, porque si ok. no siempre o todo el tiempo va a estar compartiendo esta. Ok, entonces es que no me habían dicho esto. Así voy a detener la presentación. Es que, ¿sabe qué? Que si yo hago la presentación, perdón, si yo hago la presentación de PowerPoint, ahorita, por ejemplo, como me dice, te pongo presentación, no puedo, pasar, yo tengo la presentación, no puedo mover, digamos, a regresarme con ustedes porque aquí ya me salgo de la presentación y le digo compartir pantalla, no, permítame, presentar. Puede ser que le ponga, tengo tres opciones, a pantalla completa, a una ventana o una pestaña, yo le pongo una ventana. No, póngale compartir la pantalla completa para que cuando ponga la presentación nos aparezca a nosotros también. Ok, entonces le pongo pantalla completa. Ok, y a ver, ya está la presentación. ¿Ya ven ustedes la presentación completa? No, profe. A ver, No, perdón, nada. ¿no la ven? No, A ver, permítanme. Es que le pongo pantalla completa, permítanme compartir. Ahí están viendo la presentación. Ahora sí. Sí, Y ahora profe. sí, profe. Ah, ok, Ahora sí, bueno. pantalla completa. Habíamos visto lo de los componentes, habíamos mencionado que era un componente electrónico, se daban los ejemplos de las resistencias, el capacitor y demás, los componentes discretos y los circuitos integrados, lo que era una tarjeta, ¿sí? De alguna forma cómo se puede de alguna manera integrar a una tablilla o un circuito impreso, lo que se denomina, digamos, un dispositivo electrónico, todo esto lo habíamos comentado, y ya la clasificación
de los dispositivos de acuerdo a su funcionamiento. Hay un uso de los pasivos y los activos, y de acuerdo al tipo de energía, que es electromagnético, electroacústico y optoelectrónico, ¿sí? ¿Y cómo se define electromagnético? Que obviamente son los que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales, y como ejemplo, los transformadores, inductores y relevadores, ¿sí? Los electroacústicos, los que transforman la energía acústica en eléctrica o viceversa, que son parlantes, micrófonos auriculares, ¿sí? Como ejemplo. Y los optoelectrónicos son aquellos que transforman la energía luminosa en eléctrica y viceversa, que son los diodos emisores de luz, células fotoeléctricas, perdón, o fotodiodos. Y bueno, también podemos clasificar los dispositivos como discretos e integrados. Habíamos ya mencionado algo de esto anteriormente. Y por el material de fabricación, que puede ser semiconductores o componentes de estado sólido, o no semiconductores. Los discretos son los más simples, que son encapsulados uno a uno, y los integrados son un grupo de componentes en un circuito integrado, así como por ejemplo lo que son amplificadores, puertas lógicas, etc. Y de forma de fabricación, semiconductores o componentes de estados sólidos se obtienen a partir de materiales semiconductores, especialmente de silicio, aunque pues se puede también tener de lo que sería el germanio, que últimamente pues ya es poco usado, ¿sí? El silicio es el que tiene mayor utilidad. Y los no semiconductores. Tengo que salirme para poder aceptar al compañero que es, y ya está. Entonces sigo. Bien. Los componentes pasivos. ¿Cuáles son los componentes pasivos? Los componentes pasivos son aquellos que no realizan funciones de control o amplificación ni otra función electrónica compleja. ¿Sí? La tensión y la corriente presentes en ellos suelen estar relacionados por una proporcionalidad, una derivación o una integración con respecto al tiempo. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, por favor? Si le gusta expresar, gracias. Los componentes pasivos son aquellos componentes encargados de las conexiones también en los diferentes componentes activos, ¿sí? En los circuitos electrónicos. Por ejemplo, pueden ser resistencias, capacitores, bobinas, transformadores. También pueden ser parlantes, cables, conmutadores fusibles, potenciómetros, elevadores, transductores, etc. Esos son lo que serían los componentes pasivos. Y los componentes activos, ¿sí? Son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de realizar ganancia o control del mismo, ¿sí? Fundamentalmente son los generadores eléctricos o los componentes semiconductores. Estos últimos tienen un comportamiento no lineal, esto es, la relación entre la tensión aplicada y la corriente demandada no es lineal, ¿sí? Aquí vamos a ver nosotros lo que serían, si recuerdan ustedes, ayer comentamos que vamos a ver sus curvas características de cada dispositivo, y vamos a ver que pues su comportamiento de su curva característica pues no son lineales, son semiconductores, ¿sí? La producción de energía eléctrica se manifiesta en las fuentes generadoras, que son elementos o componentes activos por excelencia. Los componentes activos semiconductores se derivan de un diodo de Fleming y del diodo de Lee de Forest. Estas serán pues generalmente válvulas al vacío, ¿sí? Que fueron la primera generación que permitieron el desarrollo de aparatos electrónicos de radio y televisión hace ya muchos años, y ahorita ya pues, a ustedes les toca en la parte de semiconductores y de otros materiales como el carbono y otras nuevas tecnologías como la nanotecnología para poder
realizar unos dispositivos ya un poquito con otras características, ¿sí? En cuanto al, digamos, a velocidades y demás cosas que se tienen que realizar. Pero bueno, ya son tecnologías que ahorita están surgiendo, ¿sí? Que ya vamos en esa siguiente fase. Bien, entonces dentro de esta generación digamos, de segunda generación de componentes activos, que son los semiconductores, y pues están que son los circuitos integrados, que de alguna manera pueden conformar también los procesadores, microcontroladores, o ya integrar a gran escala para tener una función que nosotros deseemos que haga, digamos, ese circuito integrado, pues conformado por millones de componentes internamente. También podemos ver que existen un sinfín de circuitos o componentes activos, ¿sí? Que desarrollan las empresas de semiconductores para pues, cubrir alguna necesidad. Si se dan ustedes cuenta, últimamente podemos ver electrónica en todos lados, o sea, dispositivos o el hardware en todos lados, en la industria, generalmente, en la parte automotriz también, en las energías renovables, en los equipos eólicos, también en las celas solares, y en todo, en la parte de generación de energía para los circuitos de control, están integrados con electrónica, en la vida diaria con las comunicaciones de manera inalámbrica, con los sensores que se tienen de circuitos inalámbricos. También tenemos electrónica y también tenemos software integrado en las aplicaciones que se desarrollan para dar resolución a una necesidad. Entonces, lo que es el hardware y el software está ahorita en todos lados en la vida moderna de las personas. Y pues todo tiene un dispositivo y todo tiene, digamos, una aplicación desarrollada. Bien, bien. Tenemos aquí un ejemplo en esta tabla de componentes activos, en donde vemos, por ejemplo, una computadora operacional, que pues función más común es amplificar una señal, o regular una señal a un cierto valor, o convertir una señal de una forma a otra, o utilizarlo como un comunicador. O un diodo de unión normal, que es un dispositivo que generalmente está rectificando una señal o recortando una señal. ¿Sí? También podemos usarlo para regular una señal o multiplicar una tensión, ¿sí? De acuerdo a cómo se esté conformando el circuito que vamos a ver más adelante, pues es la función que podemos tener de este dispositivo. El diodo Zener, pues, regula tensiones, generalmente su aplicación. Una pila o batería, pues les da proporcionando una energía eléctrica. Un transistor generalmente se aplica en amplificación o conmutación. Y un triac, que es un componente de control de energía o de potencia, ¿sí? Que generalmente nosotros vamos a indicarle cuándo va a ser que conduzca o que no conduzca, o hasta dónde va a conducir, ¿sí? En el caso del triac. Y bueno, aquí tenemos ejemplos físicos de los componentes pasivos, en donde podemos ver lo que son las resistencias, diferentes tipos, fijas, variables, ¿sí? Diferentes tamaños para manejar diferentes valores de corriente de voltaje que se reflejan en la potencia del dispositivo, lo que son los capacitores o los inductores, ¿sí? Dentro de los componentes pasivos. Y dentro de los componentes activos, pues son generalmente semiconductores, donde podemos ver aquí ya lo que son los diodos, los transistores, autoacopladores, diodos emisores de luz, un display, o algún otro elemento semiconductor, ¿sí? Para una función específica.
Entonces, bueno, ahí esta sería la parte de la presentación del día de hoy. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, pero es la clasificación de los dispositivos. Si se dan cuenta, no existe una sola, ¿sí? Puede ser enfocada por, digamos, en función o por los materiales como se fabrican, ¿sí? Entonces, es de acuerdo a diferentes modalidades como nosotros lo podemos clasificar para que lo tengan presente. Por lo general siempre decimos hay pasivos y hay activos, ¿no? Como los mencionamos, y los pasivos pues decimos la resistencia, capacitores inductores, y los activos son semiconductores, por lo general, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bien, estas son la parte, digamos, básica, los principios. Vamos a ir incursionando un poquito más ya para ver el dispositivo en sí. Es una pequeña introducción y continuamos el día de mañana ya para ver en sí lo que son las resistencias, los tipos de resistencia, los capacitores, también sus tipos de capacitores, su nomenclatura que utilizan, sus características principales que tienen, ¿sí? Y cómo puede afectar también la frecuencia o la temperatura a todos estos elementos, porque no van a trabajar a una determinada frecuencia igual a una alta frecuencia en un dispositivo. Va a haber una modificación o un cambio que va a afectar, ¿sí? Entonces, y sus características eléctricas que de alguna forma van a variar o van a modificarse, ¿sí? De acuerdo a la frecuencia que nosotros estemos aplicando o de acuerdo a su temperatura. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. Bien. También les recuerdo que me envíen los equipos. Alguien quedó como encargado del grupo para que me lo envíen, ¿sí? A mi correo para tenerlo listo también. Ya conforme se vaya dando la primera práctica, pues se vaya también realizando ya con los equipos conformados. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Si no, nos vemos el día de mañana. Y adelante, Ale. El día de ayer dijo que nos iba a mandar una tarea, pero y que en esa tarea que teníamos que adjuntar una foto de una identificación y otras cosas, pero no recuerdo bien. ¿Me las podría repetir, de favor? Sí, les comentaba de que les iba a enviar como tarea, digamos, nada más el comentario de coloca tu credencial, por ejemplo, y ustedes nada más colocan su credencial para ya tenerla en cada uno de ustedes, por decir en su buzón de ustedes, y ya tener su credencial. Que por lo general es la credencial del Politécnico. Si no tienen la credencial del Politécnico por alguna razón, entonces me pueden mandar la credencial de línea. ¿Sí? Nada más es tener una identificación para conocerlos a ustedes y de que de alguna forma sean ustedes las personas que están inscritas, ¿sí? Y ya tenerlos y conocerlos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso también hicimos ayer la presentación para ir conociéndonos todos y ya los que empezamos ahorita pues, terminar el curso, ¿no? ¿Sí? Ok, ya, entiendo. Sí, nada más era como tarea. Si existe una tarea adicional, por decir, por lo general a lo mejor vemos un tema, digamos ahorita no todo el tiempo, pero vemos el tema y por lo general les pongo un cuestionario para resolver en los últimos 10 minutos, ¿sí? Y ustedes lo resuelven y ya me lo contestan en un momento, ¿sí? Nada más que ahorita no tuve la oportunidad de tener este cuestionario a tiempo para poder colocárselos como tarea y mandárselos para que me lo respondieran. Pero casi, digamos, a lo mejor una clase sí, una clase no, vamos a estar haciendo los cuestionarios digamos, de 10 minutos para que los resuelvan y así de alguna forma como que queda un poco más la información, ¿sí? Desde verdad.
Las presentaciones ahorita se las mandé, también la de ayer y la de hoy, ¿sí? Y cada presentación así se las voy enviando antes de la clase, ¿sí? No sé si hay alguna otra comentario. No, profesor, todo bien. No, profe. Entonces, listo, Bueno, gracias. no, profe. Ok, Carlos, entonces, pues muchas gracias, jóvenes. Y bueno, así ya se identifica. Víctor ayer no tenía buen audio, no sé si ya tiene buen audio ahorita para que se presenten sus compañeros. O seguimos con el problema de audio, yo creo. A ver, Víctor. ¿Ya me escucha? Dígame que me está escuchando, profesor. Adelante, Víctor. Bueno, es que yo era el del audio. Bueno, ya conocen a Víctor, no sé si ven a Víctor, pero si lo Sí, soy conocen. yo. Sí. Ok. Pues muchas gracias, jóvenes. Siempre, pues de alguna forma hay que ser buenos compañeros, ¿sí? Todos. Pues que pasen buena tarde. El día de mañana continuamos. Gracias, profesor. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Buenas profesor. tardes. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta luego, nos vemos mañana. Hasta luego.